Hola a quienes nos acompañan. Aquí trabajaremos el tema de elementos de los polígonos. Desarrollaremos la siguiente secuencia. En la primera parte, la profesora Maranela Zumbado trabajará un ítem que utiliza una figura conformada por hexágonos, de manera que para responderlo se deben de poner en práctica los conocimientos como radio, lado, apotema de un polígono regular. En la segunda parte, el profesor Luis Hernández trabajará un ítem que involucra a un decágono y una circunferencia, de manera que ahora se tiene la oportunidad de usar los conocimientos sobre los polígonos regulares y el radio y el diámetro de una circunferencia. En la tercera parte, el profesor Hugo Barrantes plantea un reto muy interesante con un juego de fichas donde estas tienen forma hexagonal. Que este centro sea de útil para seguir fortaleciendo sus habilidades en matemáticas. Te invitamos a escuchar a nuestro director Ángel Ruiz, que tiene un mensaje inicial para todos ustedes. Acompáñenos. Centros de Matemáticas es una colección de videos dinámicos que buscan apoyarle en su estudio de las matemáticas. Son elaborados por el equipo del proyecto Reforma de la Educación Matemática en Costa Rica, del Ministerio de Educación Pública. Le invitamos a aprovechar este y todos los centros y también a usar los materiales que ofrecemos en los recursos libres de matemáticas. Trabajaremos el ítem 1 de la subsección Elementos básicos de los polígonos. Vamos a leer el enunciado. Dos trayectos. La siguiente figura está conformada por hexágonos regulares idénticos. Al mirar detalladamente, se observa que todos los hexágonos regulares idénticos están muy juntos. Algunos de ellos comparten 2, 3 y hasta 4 lados. Además, se han trazado algunos segmentos. Después de observar los detalles, veamos la pregunta por responder. Si el lado de cada hexágono regular en la figura dada en el contexto dos trayectos mide 1 kilómetro, ¿cuál es la diferencia aproximada en kilómetros entre la longitud del trayecto ADC y el trayecto AB? A partir de este momento tienes 1 minuto para reflexionar sobre este enunciado y la pregunta que se debe responder. Piensa en algunas ideas para resolver el ítem. El tiempo está por terminar. Veamos si sus ideas coinciden con el proceso de solución que les vamos a mostrar. Para resolver el ítem es necesario plantearse una estrategia. Si se observan los trayectos, ellos están conformados por un lado, un radio o un apotema del hexágono regular. Esto quiere decir que debemos conocer esas medidas. Pero, ¿cuál información tenemos y cuál información nos falta? Veamos. Tenemos que, según el enunciado, el lado del hexágono mide 1 kilómetro. Pero se debe recordar que el hexágono es una figura muy particular en la cual se pueden trazar 6 triángulos equiláteros. Por tanto, siempre el lado y el radio poseen la misma medida. Recuerde que esta es una excepción. Solamente el hexágono regular posee esas características. Entonces, solo nos falta la apotema. ¿Cómo podemos calcular la apotema? Bueno, una estrategia es tomar uno de los hexágonos y trazar sobre uno de sus triángulos equiláteros la altura.
colocar las medidas de cada uno de los lados del triángulo AOB. OB es un radio y mide 1. AB es un lado, mide 1, pero significa que GB mide 1/2 o 0,5. El triángulo GOB es rectángulo en G. Debido a esta condición, se puede aplicar el teorema de Pitágoras. Observe cómo la X, que representa la medida de uno de los catetos, es también la apotema del hexágono regular. Entonces, 1 al cuadrado es igual a 1/2 al cuadrado más X al cuadrado. Se sigue que 1 es igual a 1/4 más X elevado a la 2. Realicemos los despejes y los cálculos correspondientes. Tenemos que 1 menos 1/4 es igual a X elevado a la 2. Recordemos que debido a que estamos trabajando con distancias, utilizaremos únicamente los resultados positivos. Entonces, la raíz cuadrada de 3/4 es igual a X. De ahí que 0,87 es aproximadamente el valor de la X, que representa la apotema del hexágono regular. Recapitulemos. El radio mide 1, el lado mide 1 y la apotema mide aproximadamente 0,87. Ahora analicemos los recorridos. El trayecto ADC está conformado por 4 apotemas. 1, 2, 3 y 4. Y un radio. Esto es equivalente a 4 por 0,87 más 1. Esto es aproximadamente 4,46. El trayecto AB está conformado por un radio, un lado, un radio y un lado. Recordemos que radio y lado son iguales en el hexágono regular. Entonces, 4 por 1 es igual a 4. Pero, ¿cuál era la pregunta? ¿Cuál es la diferencia aproximada en kilómetros entre la longitud de los trayectos ADC y AB? Si ADC mide aproximadamente 4,46 y AB mide 4, entonces la diferencia es de 0,46. La respuesta al ítem sería 0,46 kilómetros aproximadamente. Confirmemos este dato en la plataforma. Damos clic sobre la respuesta. Tenemos un check verde que significa que la respuesta es correcta. Cuando se da clic sobre solución completa, se muestra una estrategia similar a la desarrollada en este centro. Sin embargo, quiero enfatizar que otra estrategia de solución se puede plantear mediante la trigonometría. El material del área de estadística y probabilidad se puede utilizar de dos maneras. La primera es estudiando un tema completo, como por ejemplo, análisis de información resumida en representaciones estadísticas. Ahí aparecen varios problemas que pretenden desarrollar de manera secuencial los diferentes contenidos asociados a este. Otra forma de utilizar este material es consultar conceptos específicos, como por ejemplo la media aritmética. Esto se puede hacer buscando el término, ya sea en la tabla de contenidos o en el índice alfabético de conceptos. Recuerde que esta área se centra en el análisis de la información y no en el cálculo de las medidas y construcción de representaciones, por lo que te sugiero repasar los temas partiendo de los problemas propuestos en cada sección, donde se desarrollan los conceptos de una manera más integral. Así que arranquemos y leamos el ítem cuyo contexto se denomina polígono dentro de una circunferencia y dice así. Considera la siguiente figura. Si la apotema del polígono regular mide 10 centímetros, ¿cuál es la longitud aproximada del diámetro de la circunferencia en centímetros? Ahora,
Vamos a darles un minuto para que interioricen más el problema. Observemos que la figura representa un polígono regular inscrito en una circunferencia, ya que todos los vértices del polígono son puntos de la circunferencia y todos los lados están dentro de ella también. Como el polígono es regular, el centro de este es el mismo que el de la circunferencia, por lo que los radios del polígono también son radios de la circunferencia. Este es un aspecto muy importante a tomar en cuenta. Ahora bien, en el ítem se pregunta por el diámetro de la circunferencia. Recordemos que la medida del diámetro de una circunferencia equivale al doble de la medida de su radio, por lo que averiguando la medida del radio del polígono, podríamos saber la medida del diámetro de la circunferencia. En este ítem se nos indica que el apotema del polígono es 10 centímetros, así que sean A el centro del polígono, C y D vértices del polígono y B el punto medio del lado CD, tracemos la apotema AB y el radio AC. Como vimos en el centro anterior, la apotema es perpendicular al lado correspondiente, por lo que ABC es un triángulo rectángulo y podríamos emplear razones trigonométricas para encontrar la medida del radio. Para encontrar la medida del radio, podemos emplear la razón trigonométrica coseno del ángulo BAC, ya que tenemos la medida del cateto adyacente AB, que es la apotema y mide 10 centímetros, y además queremos conocer la hipotenusa AC, que es el radio del polígono. Solo que nos hace falta conocer la medida del ángulo BAC. ¿Cómo haríamos? Veamos que este sería la mitad del ángulo central CAD y contando los lados del polígono nos damos cuenta que es un decágono, es decir, tiene 10 lados, por lo que el ángulo central del polígono sería 360 entre 10 igual a 36 grados. Entonces el ángulo CAD mide la mitad, es decir, 18 grados. Como ya tenemos los elementos necesarios, calculemos el valor de x mediante la ecuación coseno de 18 grados es igual a 10 sobre x, que despejando nos quedaría x igual a 10 sobre coseno de 18 grados. Lo que nos quedaría al hacer la operación y utilizando la calculadora para el coseno de 18 grados nos da aproximadamente 10,51. Pero volvamos al ítem. ¿Qué nos estaban preguntando? Correcto, nos preguntaban por el diámetro de la circunferencia y como dijimos anteriormente, este mide el doble del radio del polígono, es decir, 2 por 10,51, que es igual a 21,02. Por lo tanto, el diámetro de la circunferencia mide aproximadamente 21,02 centímetros. Ok, vamos al ítem. Seleccionemos la opción 21,02, hacemos clic en el botón ver respuesta y notemos que es correcta. Si usted revisa el currículum de matemáticas, verá que se organiza por medio de los conocimientos matemáticos y sus habilidades en números, geometría, relaciones y álgebra, medidas, estadística y probabilidad. Entonces se podría pensar,
equivocadamente que es un currículum por contenidos, es decir, que considera los conocimientos como su objetivo al margen de las capacidades cognitivas. Pero no es así. Los conocimientos y las habilidades asociadas a estos en los programas son solamente un punto de partida para fortalecer la competencia matemática y las capacidades superiores, que son transversales a todas las áreas matemáticas. Estas últimas son razonar y argumentar, resolver problemas, conectar, comunicar y representar. Tener como punto de partida a los conocimientos es lo más conveniente en nuestro contexto educativo y nacional, pues estos resultan más familiares para los docentes, estudiantes, padres de familia y otros agentes educativos. ¿Y dónde se desarrollan? En todos los espacios de la acción educativa, en las aulas, en las sesiones virtuales, en los materiales educativos, en las pruebas. ¿Cómo se desarrollan? Entre otras cosas, mediante el trabajo educativo con problemas de exigencia cognitiva creciente y no solo con tareas matemáticas de demanda mínima. Es por eso que se establecieron 3 niveles de complejidad que favorecen paulatinamente la activación y progreso de esas capacidades superiores. El primer nivel se denomina reproducción, el segundo conexión y el tercero reflexión. Es necesario trabajar con problemas en los 3 niveles. ¿Cómo se aterriza, entre comillas, o articula todo esto? Mediante el uso de la estrategia metodológica de resolución de problemas. En esta visión, el papel de docentes y otros agentes educativos es decisivo. En primer lugar, se da un contexto que se llama juego de fichas. En él se dice que cierto juego consiste en acomodar de determinada manera las fichas hexagonales que se presentan en la siguiente figura. Todas las fichas corresponden a hexágonos regulares cuyo lado es 2 centímetros. Roberto va a construir una caja de cartón para colocar las fichas mencionadas en el contexto juego de fichas, cuando no están en uso, es decir, una caja de cartón para guardar las fichas, de manera que quedan como se muestra en la figura. Para que las fichas no estén sueltas dentro de la caja, la altura de la misma será igual al grosor de las fichas y la base y la tapa de la caja deberán tener forma hexagonal, tal como se presenta en el dibujo. Roberto va a construir la base cortando un hexágono a partir de un cartón rectangular de 30 centímetros por 40 centímetros. El porcentaje de cartón que se va a utilizar para la base corresponde a... Observe que de lo que se trata es que tenemos un cartón de 30 por 40 y vamos a recortar en él un hexágono donde van a caber las fichas de manera ajustada como se ve en la figura. Eso indica que hay una parte del cartón que se va a utilizar para hacer el hexágono. Lo que queremos averiguar es qué porcentaje es ese que se va a utilizar. Ahora, vamos a darles un minuto para que interioricen más el problema. Y de acuerdo con lo que el problema solicita, se deben realizar varios cálculos. El primero es el área del cartón. El segundo, el área que ocupa el polígono que forman las fichas al ser colocadas juntas en la forma en que se indica en la figura. Y en tercer lugar, el porcentaje que representa el área del polígono con respecto al área del cartón. El área del cartón se puede calcular fácilmente utilizando el hecho de que el cartón representa un rectángulo de 30 centímetros por 40 centímetros.
de modo que su área va a ser 30 por 40, que es 1200 centímetros cuadrados. Ahora vamos a calcular el área que ocupa el polígono. En primer lugar, observamos que todos los ángulos internos del hexágono son congruentes. Por otra parte, todos los lados FA, AB, BC, CD, DE y EF son congruentes. Se concluye entonces que el hexágono ABCDEF es regular. Dado que es regular, para calcular su área basta con encontrar la medida del apotema y la medida de su lado, puesto que el área del hexágono va a ser igual a 6 veces la medida del lado por la medida del apotema entre 2. Calculamos primero la medida del apotema. Trazamos entonces el apotema del hexágono grande, tal como se observa en la figura. Recuerde que el apotema es un segmento que va del centro del hexágono al punto medio de cada uno de los lados. Recordemos que en un hexágono regular la medida de su radio es igual a la medida de su lado. Observamos en este caso que el apotema del hexágono grande equivale a 7 radios de los hexágonos pequeños. 7 radios o 7 lados es lo mismo. Pero en el enunciado de la situación se estableció que cada uno de estos radios mide 2 centímetros, por lo que el apotema del hexágono grande mide 14 centímetros. Ahora calculamos la medida del lado. Recordemos que si L es la medida del lado del hexágono y A la de su apotema, entonces L es igual a 2 por A dividido entre la raíz cuadrada de 3. Para este caso particular, dado que el apotema es 14, se tiene entonces que el lado mide 28 sobre raíz de 3 centímetros, puesto que 28 es 2 por 14. Por lo que el área del hexágono grande es 6 por 28 sobre raíz de 3, es L, por 14, que es A, todo sobre 2. Y si se toma 1,73 como aproximación de raíz de 3, haciendo los cálculos correspondientes, se obtiene como área 678,96 centímetros cuadrados. Y ahora el cálculo final, que es determinar el porcentaje que representa el área del hexágono grande con respecto al área del cartón. Recordemos que el área del cartón es 1200 centímetros cuadrados, por lo que el porcentaje utilizado es 678,96, que es el área del hexágono, sobre 1200, que es el área del cartón, por 100, y eso nos da 56,58.